Nuestros colegas de México, Sebastián Fernández Cortina y Abelardo Carrillo Zavala, encima tienen que tomar un avión, así que van a ver que ellos se levantan aproximadamente a la 1:25, y eso no es por descortesía, sino que tenían este compromiso previo. Simplemente para motivar un poquito el tema de este seminario, este gráfico que ven ahí es la evolución del precio del metro cuadrado a estrenar en Argentina en los últimos 35 años, expresado en pesos constantes de hoy. O sea, en pesos de hoy, digamos, pesos ajustados por inflación. Entonces lo que ven ahí es que, esta cosa, el metro a estrenar, valía aproximadamente 10.000 pesos de hoy hasta el inicio de la convertibilidad, valía 6.000 pesos de hoy durante la convertibilidad y vale 13.000 pesos de hoy, básicamente desde 2003 para acá. Y esto es algo que sucede en la economía argentina y que afecta crucialmente a muchas familias que quieren acceder a la vivienda. Naturalmente ustedes dicen, bueno, lo que me importa es cómo va esto contra el salario, y el grafiquito este es cuántos metros cuadrados a estrenar cobra un joven profesional en su 5º año de ejercicio en Buenos Aires. Y ese joven profesional durante del 76 hasta el 2001, en promedio cobraba 1,30 m a estrenar. Quiere decir que le llevaba más o menos 45 meses de salario corriente a acceder a un departamento de 60 metros cuadrados. De 2002 para acá, ese joven profesional, o sea, la crema de nuestro mercado de trabajo, cobra 80 decímetros por mes de departamento a estrenar, 0,8 metros por mes. O sea, lleva 74 meses. ¿Ok? Quiere decir que hay un incremento en términos del tiempo propio para acceder a la vivienda del 62%. Antes a un joven profesional le llevaba 45 meses, ahora le lleva 74 meses. Este es un enorme shock a los jóvenes que quieren acceder a la vivienda en Argentina. De nuevo, no hablo de gente que tiene problema estructural de pobreza, hablo de gente que es la crema de nuestro mercado de trabajo. Y naturalmente, Cintia, pensando este problema, organizó un seminario donde la primera reacción que uno trata de tener es, bueno, ¿cómo financiamos este enorme costo incremental de esta cohorte que está en el mercado de trabajo y que, sin comerla ni beberla, le sube tanto el costo del acceso al principal bien que tiene que comprar en la etapa formativa de su familia? Fiel a la tradición italiana de estar abierto al flujo de conocimiento que podemos aprovechar del resto del mundo, Cintia y la Maestría en Economía Urbana han organizado un seminario donde ven que hay un montón de experiencias internacionales de las cuales queremos aprender. Así que es un gusto presentar a Abelardo Carrillo Zavala y a Sebastián Fernández Cortina. Son representantes de los trabajadores y director por el sector empresarial, respectivamente, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en México. Infonavit es un organismo de gestión tripartita en cuyos órganos colegiados participan en partes iguales representantes de los sectores de los trabajadores, patronal, cámaras empresariales y del Ejecutivo Federal. Esta institución, muy parecida en sus orígenes al Fonavi, coloca cerca de 500.000 créditos hipotecarios por año, lo que representa casi el 66% de todo el mercado. Cabe destacar que la mayoría de estos créditos son para la adquisición de vivienda de interés social. Así que empezamos con Abelardo, y Abelardo, tus 10 minutos. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Como verán, Sebastián y un servidor somos dos de las tres partes que manejan esa institución de nuestro país, México, que se denomina Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Y yo iniciaría con mi saludo a ustedes, a todos, haciéndome una pregunta que me responderé. ¿Qué es el Infonavit? Quiero responder directamente, sin preámbulos, que se trata de una institución tripartita mexicana única, que es administrada conjuntamente por los trabajadores, los empresarios, una administración institucional y el gobierno mexicano. También quiero clarificar que en el caso de mi país, México, las cuestiones relacionadas
con el derecho social dieron lugar al constitucionalismo social del siglo XX, del que fueron auténticos heraldos los constituyentes mexicanos de 1917. En materia de vivienda, el proceso de urbanización y la consiguiente industrialización de nuestro país condujo en mucho a la ampliación del contenido del derecho social, razón por la cual se encuentran incorporadas a la Constitución las bases concernientes a la seguridad social, a la vivienda y a la salud, entre la amplia constelación de asuntos que pueden ser englobados en el ámbito del derecho social. Es el Infonavit el instrumento que generacionalmente hemos logrado para que el derecho social a la vivienda pueda beneficiar al importante sector de la población que son los trabajadores y que por tanto ese derecho se convierte en operable, ejecutable y exigible. En el Infonavit, los mexicanos hemos logrado normar su diseño institucional, así como los equilibrios necesarios para crear un sistema y sistemas de financiamiento y métodos administrativos que, garantizando el derecho, el Estado de Derecho, nos permite resguardar la forma plena al derecho de los trabajadores mexicanos. El Infonavit en su funcionamiento asegura a la vez el despliegue real, efectivo, de una institución creada por ley a partir de la construcción de un gran pacto social sobre el que fue creado el año de 1972, hace 40 años. En el artículo segundo de la ley del Infonavit, en el artículo segundo de la ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el que dispone su creación de un organismo social con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en la Ciudad de México. El instituto tiene la responsabilidad de administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y para ello debe operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para obtener en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas de acuerdo al precepto contenido en su propia Constitución. Para entender mejor lo señalado, es necesario determinar cómo se constituye el Fondo Nacional de la Vivienda y sus fines. Este tiene por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, también para la construcción, para la reparación o mejoras de su casa habitación, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Ahora bien, el Infonavit se constituye únicamente como administrador del Fondo Nacional de la Vivienda y que este fondo está destinado a un fin determinado, puesto que resultaría inconstitucional que los recursos se destinen a un fin distinto al que por mandato constitucional fue constituido. Y no obstante que esta disposición expresa de limitación no se contiene en la ley del Infonavit, en la Ley Federal del Trabajo sí existe disposición expresa en su artículo 141 de que ese fondo se destinará en su totalidad a construir depósitos a favor de los trabajadores. Más aún, lo anterior se corrobora con la disposición de que las aportaciones hechas con y para los trabajadores no forman parte del patrimonio del Infonavit. En la propia ley del Infonavit se establece que las aportaciones de los patrones, de los empleadores, a la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores y no del Infonavit.
La ley del Infonavit establece la naturaleza jurídica de las aportaciones que son depósitos en favor de los trabajadores, y esa naturaleza, como proviene de la Constitución, se dota de autonomía, de gestión, para llevar a cargo el objeto por el cual fue creado, para que, dotado de ello, tenga derecho a los trabajadores a un crédito accesible para la adquisición de vivienda, sin que puedan distraer sus recursos para la consecución de otros fines. Por todo lo expresado, podemos concluir que el Infonavit es una institución social inédita nacional e internacionalmente, no solo por el mandato de su ley, sino también por haber surgido de un enorme y trascendente acuerdo social de los mexicanos. En la coyuntura de su creación, hace 40 años, también interviene una demanda de incremento salarial generalizada que hacía insostenible mantener afectaciones mayores a la economía personal y familiar de la clase trabajadora por no ser respetados esos derechos. Era casi imposible. El Infonavit, por la experiencia acumulada y los avances logrados, sabemos hoy que su importante recaudación anual de recursos tiene un destino focalizado como ninguna otra institución o programa en nuestro país y aún en otras latitudes del mundo, porque algo que es muy importante clarificar: el Infonavit no es un órgano del gobierno, ya que es excluido en virtud del artículo 5 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dispone que la ley especial del Infonavit se aplica y prevalece sobre la Ley de Entidades Paraestatales, quedando clara y bien definida la naturaleza del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al verse excluida del régimen jurídico de la Administración Pública Federal, y por ello escapa de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo, así como de su ámbito administrativo. Y la no ser un órgano administrativo desconcentrado del Poder Ejecutivo como entidad o programa de vivienda gubernamental, sino más bien es una institución social conformada por un gobierno tripartita, donde estamos representados los empresarios, los trabajadores, el gobierno federal y un director general que es el responsable de la administración, cuya propuesta le envía el presidente de la República. Provenimos de las cámaras nacionales empresariales, por lo que se refiere a mi colega Sebastián Fernández, y de las confederaciones de trabajadores de nuestro país, y además tenemos diversos órganos que funcionan de manera tripartita: la Asamblea General, el Consejo de Administración, en fin. Los intereses que cada uno defiende son puestos a debate, a discusión, se consensan y se llevan a cabo los mejores acuerdos y las prácticas. Y gracias al tripartismo y a una buena administración ha logrado su viabilidad social y financiera, lo cual permite proyectar para los próximos años la recaudación de ingresos anuales que rondarán por los 150,000 millones de pesos mexicanos, algo así como 10,295 millones de dólares norteamericanos, de los cuales más del 80% deberán ser destinados a los programas de créditos habitacionales año a año. Luego entonces lo construido y defendido por el tripartismo y muy especial por los trabajadores hace prever que el valor del portafolio hipotecario social en México equivalga al 5%
del Producto Interno Bruto de mi país. Permite también que sea posible mantener cubiertos al 100% las reservas por riesgo de los créditos y obtener resultados netos anuales de casi 15,000 millones de pesos, que en su equivalencia en dólares serían 1,030 millones aproximadamente, y se puede hablar como nunca antes de que el Infonavit llegará a un índice de capitalización del 12%, tal y como fue proyectado tiempo atrás. Pero además de dotar de vivienda, a partir de 1997, se da una figura nueva, donde nace a propósito del sistema de ahorro para el retiro. Entonces, todos los trabajadores mexicanos que aportamos como consecuencia del 5% que los patrones aportan para el fondo, tenemos cada uno una cuenta individual capitalizable. Y esa cuenta es para el fondo de la vivienda. Al final del tiempo servirá para el retiro, aunado con el otro 2% que aportan los patrones para el mismo propósito del retiro. Esto quiere decir que el 5% para la vivienda y el 2% para el retiro, al final de la vida activa, se juntan para el fondo de la vivienda. Esto es, a grosso modo, estimados oyentes, muy apreciado auditorio, lo que a manera rápida podemos decir por la parte que me corresponde a mí con la representación que traigo de los trabajadores, y para estar a tiempo sí les quiero decir que ojalá podamos clarificar algunas dudas, algunas preguntas si ustedes la tienen, y yo le cedo la palabra a mi colega del sector empresarial, Sebastián Fernández. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Buenos Aires. La última vez que estuvimos por aquí, dos sucesos importantes, uno agradable y uno no tan agradable sucedieron. El primero es que nevó en la ciudad de Buenos Aires. Tengo fotos y parecía que estábamos en las montañas de Colorado. Y la segunda es que jugaba la Copa América y México contra Argentina, y nos llevaron a un lugar en donde claramente había más argentinos echando porras a su equipo que mexicanos. Y bueno, pues nos fuimos con un 3-0 que nos acordamos todavía, pero bueno, en fin, un gusto estar aquí en Buenos Aires. Y continuando los comentarios de mi colega Abelardo Carrillo, pues me gustaría ponerles algunas cifras en contexto para dimensionar la importancia que tiene el Infonavit en la vivienda y particularmente en la vivienda social. Como ya se dijo, somos una institución que nosotros la consideramos una institución que no es del gobierno, decimos que es una institución del Estado mexicano. Es un híbrido porque por un lado todos los recursos que esta institución maneja son de corte privado, es decir, es dinero de los trabajadores mexicanos que participan en una nómina privada y que por un acuerdo hace 40 años los patrones depositan el 5% de la nómina a favor de sus empleados en este fondo. Y tenemos un mandato dual. Primero es con esos recursos tenemos la obligación de dar hipotecas, y por el otro lado, a partir del año 92, con una reforma de ley, pues somos también parte del Sistema Nacional de Pensiones. Y en contexto, nosotros tenemos hoy un portafolio hipotecario que vale aproximadamente 60 billones de dólares, esos son nuestros activos hipotecarios, y hacemos una inversión anual de cerca de 11 billones de dólares en hipotecas para el grupo de 15 millones, poco más de 15 millones de trabajadores que cotizan en una nómina privada. Somos el banco hipotecario visto desde esa perspectiva. Tenemos el 67% del mercado hipotecario del país, así somos la institución que marca tendencia en la industria. El 80% de nuestros derechohabientes o clientes, que son los 15 millones de trabajadores, ganan menos de 4 salarios. Entonces nuestro segmento objetivo
es el de menores ingresos. Y si bien somos banco y fondo de pensiones con una clara vocación social, hoy pues sí estamos dictando política pública de vivienda. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo, simplemente es. Y en un espacio como este, en donde nos podemos permitir ser un poco autocríticos, yo creo que una institución que por razones obvias tiene características muy de corte financiero, no debiera de estar necesariamente proponiendo política pública de vivienda, sobre todo en el aspecto social. Y por eso el tripartismo del que hablaba Belardo, yo creo que es uno de los grandes aciertos de esta institución, en donde gobierno, sector privado y sector trabajador tienen el mismo peso en las tomas de decisiones a tercios, y eso también nos permite que no importa que haya cambios de gobierno, como en el que estamos entrando ahorita, un cambio de gobierno que además es de otro partido, pues porque 2/3 partes de la toma de decisión se mantienen intactas en este cambio. Somos una institución muy transparente, en el sentido de que nosotros hemos hecho 24 emisiones al mercado de lo que llaman los americanos mortgage-backed securities. 12.5 billones de nuestro portafolio está en el mercado de capitales. Hemos hecho colocaciones transfronterizas, y esto es lo que nos hace ser una entidad altamente regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en este sentido pues tenemos una necesidad regulatoria de ser muy transparentes en el uso de este recurso. Hace quizás 15 años, cuando se empezó a definir política de vivienda en el país, pues teníamos un rezago habitacional amplio, y la política de vivienda del país se decidió de una forma muy limitativa. Y digo muy limitativa porque vamos a darle de vivienda a todos los mexicanos, utilizando todos los instrumentos que hay disponibles, y los que hagan falta hay que diseñarlos. Y con esto empieza un proceso de modernización que lleva desde 1992 el Infonavit, y ya de manera más contundente en los últimos 15 años. Se desarrollan instituciones nuevas como la Sociedad Hipotecaria Federal, que es una banca de segundo piso y Banco de Desarrollo de nuestro país. Se crea la Comisión Nacional de Vivienda, que es un órgano coordinador de políticas públicas y de facto quien debiera estar responsable de dictar política pública. Y entramos en un acuerdo con estados y municipios de quien depende la gestión del desarrollo urbano, y nos ponemos a construir y a financiar vivienda masiva de manera industrializada, y atendiendo a este nicho de mercado que es de los de 4 salarios para abajo. Se hace un programa de subsidios sin precedentes en el país, un subsidio al frente dirigido al individuo, que participa más o menos del 27% del valor de la casa. Y para poner los valores de la casa en promedio de la vivienda social, una casa que le llamamos económica vale aproximadamente hoy día en México $20,000, de los cuales 15,000 provienen de un crédito, en nuestro caso un crédito con una tasa del 4% más la indexación anual del salario mínimo para ese nicho de mercado. Nuestras tasas son crecientes, a más ingresos la tasa es mayor. Entonces quiere decir que la tasa en el segmento menos afortunado de ingresos es del 4%, más la indexación del salario mínimo, y en el segmento más alto es del 10% más el salario mínimo. Entonces de facto se da en nuestra institución un subsidio cruzado, en donde los que tienen mayores ingresos están subsidiando en tasa a los de menores ingresos. El éxito que hemos tenido es que hoy cualquier mexicano que está en una nómina privada, con el apoyo del gobierno federal y en algunos casos un componente del gobierno estatal o municipal, puede comprarse una cosa. Y eso es una buena noticia, porque si bien hace 15 años en foros como estos en México se hablaba mucho del desarrollo irregular, los asentamientos irregulares, pues hoy es una práctica que ha desaparecido, se ha minimizado y ya es marginal. Sin embargo, entra una tentación que es tanto política, económica, de que todos los indicadores de éxito de la industria de la vivienda en México en estos últimos 15 años se han orientado a los temas cuantitativos. Y cuando uno se enfoca en los temas cuantitativos, y esos son los indicadores que marcan el éxito,
pues entonces los aspectos cualitativos quedan en segundo plano. Y hoy, después de 12 años de tener un ritmo muy acrecentado de originación de crédito y construcción de vivienda, y nada más entre paréntesis, esto se ha podido dar en México, pues dado que hemos tenido una estabilidad económica durante los últimos 15 años, que nos permiten tener variables financieramente viables para tanto el financiamiento a la construcción como al crédito a nuestro derechohabiente. Pero lo que sí transmito es, y con esto planteo el reto del futuro, lo que sí transmito es que siempre cuando uno empieza a tener éxito y se concentra en lo cuantitativo, se deja atrás o con menos importancia lo cualitativo. Hoy tenemos fraccionamientos ordenados en las periferias de las ciudades, pero desordenados en el conjunto general integral del desarrollo urbano de la ciudad. Estamos generando hipotecas verdes que están orientadas a contribuir a la sustentabilidad y al respeto al medio ambiente, pero por otro lado, los traslados a los centros de trabajo son muy largos, muy costosos y también abonan a la huella de carbono del país. Entonces, aquí el mensaje es, y el reto es, ¿cómo hacemos para que financieramente las cosas funcionen bien, mantengamos carteras a niveles bajos, sobre todo en un ambiente de mucha regulación, en un ambiente en donde tenemos que mantener calificaciones positivas de nuestras carteras con Moody's y con Standard & Poor's y demás, a efectos de poder colocar sin que trastoquemos el desorden urbano, sin que no contribuyamos de manera determinante a la calidad de vida de quienes están comprando estas viviendas. De tal suerte que son temas que no pueden estar desasociados. A nosotros, de cara hacia el futuro, tenemos que concebir que el desarrollo urbano tiene que ser el centro de la discusión para la vivienda, y la vivienda es un componente, pensando en ciudades competitivas, ciudades armoniosas, ciudades que usen racionalmente el suelo y todos los recursos naturales, y por otro lado mantener la salud financiera de una institución del tamaño del Infonavit. Y eso para nosotros es el reto. Estamos en una coyuntura en donde pensamos que lo vamos a asumir. Este es un tema que da para hablar mucho, pero por novedad del tiempo y por el atraso, pues yo aquí cortaría nuestra participación, y nuevamente agradecerles su atención y la invitación a este foro.